¿Alguna vez se han preguntado qué tanto cambia la historia de Harry Potter del libro a la película? Pues están de suerte, porque eso es exactamente lo que estamos haciendo en el canal. Un análisis profundo desde el primer capítulo de toda la información que las películas dejaron fuera y que más adelante sería importante. Estamos revisando la saga capítulo por capítulo. Ya analizamos los primeros 2 capítulos de Harry Potter y la Piedra Filosofal. Si se los perdieron, se los dejo en la tarjeta y también en la descripción para que se pongan al día. Hoy toca analizar el tercer capítulo de este mismo libro, Las cartas de nadie. Así que si les interesa saber cuánto cambió la historia del libro a la película, les recomiendo traer una rica cerveza de mantequilla y buscar un lugar acogedor para ver este video, porque estos análisis se ponen bastante interesantes. Eso sí, les advierto que este video contiene spoilers de toda la saga, ya que es más un análisis de la información que las películas omitieron. Por eso les recomiendo haber leído los libros o visto las películas al menos una vez, antes de meterse de lleno a esta comparativa. Con todo esto dicho, vamos a comenzar de inmediato porque tenemos muchas cosas que comentar y analizar. Hola seres mágicos, bienvenidos a Mequelarre, yo soy Dani y en esta reunión vamos a ver qué tanto cambió el capítulo Las cartas de nadie del libro de Harry Potter y la Piedra Filosofal en su adaptación al cine. Rebelio. Antes de empezar les tengo que recordar una promoción muy especial que tenemos en el canal y que les va a encantar. Pero antes de que adelanten el video, escuchen, porque traigo sorpresas nunca antes vistas. Si quieren leer o escuchar los libros de Harry Potter completamente gratis, hoy es su día de suerte, porque conseguí para todos los seguidores de Aquelarre una promoción increíble con Storytel, un servicio de suscripción líder en audiolibros y libros electrónicos, con una biblioteca enorme de más de 900,000 títulos. Hay de todo, desde los últimos bestsellers hasta clásicos que nunca pasan de moda. Todo desde la app de Storytel. Y sí, claro que tienen todos los libros de Harry Potter. Ya sea que prefieran escuchar audiolibros o leer en digital, seguro van a encontrar algo que les encante. Y aquí viene la sorpresa. Hasta el 19 de junio de 2025, apunten bien la fecha, estará activa una promoción especial que por lo menos yo nunca había visto. Durante estos días van a poder activar su prueba gratuita de no 14 días, sino de 30. Y además obtendrán 41% de descuento durante los siguientes 2 meses si deciden continuar con la suscripción. Una excelente oportunidad para sumergirse en un montón de historias sin preocuparse por el costo. Perfecta para leer todos los libros que quieran durante las vacaciones. Y si están viendo este video después de esa fecha, tampoco se preocupen mucho. Todavía pueden disfrutar de 14 días gratis en Storytel con mi enlace, en lugar de los 7 que normalmente ofrece la app. Aquí siempre hay libros para todos. Toda la info completa se las dejo en la descripción. Y ahora que ya están muy bien preparados con sus libros para este análisis, vamos a empezar. ¿Dónde estamos en este momento en la historia? 10 años después de que Albus Dumbledore dejara a Harry Potter en la puerta de sus tíos, ahora el niño dormía en la alacena debajo de las escaleras de la casa de los Dursley, atormentado por su primo Dudley y completamente desatendido por sus tíos. En el cumpleaños de Dudley, después de que la señora Fig no pudiera cuidar a Harry, la familia tiene que llevarlo al zoológico junto con Dudley y su amigo Pierce. Ya en el zoológico, Harry empieza a hablar con una boa constrictor. Dudley los interrumpe y empuja a Harry al suelo. Entonces, el cristal del tanque de la serpiente desaparece inesperadamente. La boa se desliza por el suelo. Harry cree escuchar que la serpiente le da las gracias y Dudley y Pierce afirman que la serpiente los atacó. Harry es castigado por el incidente, aunque siente que no tuvo nada que ver. Y aquí es donde comienza el capítulo que vamos a analizar hoy, Las cartas de nadie. La primera frase del capítulo nos dice que la fuga de la boa constrictor le acarreó a Harry el castigo más largo que había tenido en su vida. Ahora no sabemos oficialmente cuándo es el cumpleaños de Dudley, pero los fans han calculado por las fechas que sí se mencionan en los libros que es el 23 de junio.
Este capítulo nos dice que cuando finalmente le dieron permiso a Harry de salir de su alacena, ya habían comenzado las vacaciones de verano. Claro que yo no vivo en Inglaterra, así que no lo sé con certeza. Pero con una rápida búsqueda en internet, encontré que las vacaciones allá comienzan a finales de julio. Lo que quiere decir que Harry estuvo castigado aproximadamente un mes. El pobrecito. Algo que no se refleja para nada en la película, donde parece que la carta de Hogwarts le llega al día siguiente del zoológico, y ni siquiera nos damos cuenta de que estuvo castigado tanto tiempo. Regresando al libro, en ese tiempo en el que Harry estuvo castigado, Dudley ya había roto su nueva filmadora, había hecho que su avión de control remoto se estrellara, y en la primera salida que hizo con su bicicleta de carreras, atropelló a la anciana señora Fig mientras caminaba por Privet Drive con sus muletas. De nuevo tenemos otra mención de la señora Fig. Claro que en ese momento todavía no lo sabemos, pero después cuando descubrimos que ella era parte de la Orden del Fénix y que estaba vigilando a Harry Potter por encargo de Dumbledore, podemos notar que efectivamente se menciona tanto porque estaba pendiente de él. Incluso caminaba por la zona con una pierna fracturada para vigilar la casa y ver qué estaba pasando con Harry. La señora Fig tiene que estar desde el principio en la serie de Harry Potter porque es lo máximo. Luego nos enteramos de que aunque Harry estaba feliz de que el colegio por fin había terminado, no había forma de escapar de la banda de Dudley, porque visitaba la casa casi todos los días. En las películas casi no vemos a los amigos de Dudley, solamente un poco en la Orden del Fénix, pero en la Piedra Filosofal son bastante más importantes. Primero porque conocemos a Pierce Polkis, quien los acompaña al zoológico, y segundo porque siempre estaban molestando a Harry en su antigua escuela Muggle. En este capítulo conocemos sus nombres: Pierce, Dennis, Malcolm y Gordon. Según Harry, todos ellos eran grandes y estúpidos. Aunque como Dudley era el más grande y más estúpido de todos, era el jefe. Así que todos le seguían la corriente cuando practicaba su deporte favorito, cazar a Harry. Por eso Harry Potter pasaba tanto tiempo como le fuera posible fuera de casa, simplemente dando vueltas por ahí, algo que tampoco se refleja en la película donde siempre lo vemos dentro de la casa. Luego, en la narración, Harry nos dice que su pequeño rayo de esperanza era que en septiembre comenzaría la secundaria, lo que significaba que por primera vez en su vida no iría a la misma escuela que Dudley. Dudley tenía una plaza en el antiguo colegio de Vernon, Smeltings, el mismo colegio al que también iría Pierce, su mejor amigo, mientras que Harry estudiaría en la escuela secundaria de la zona, Stonewall. Ahora, esta escena no aparece en la versión original de la película, pero existe una escena eliminada que después agregaron a la versión extendida de la Piedra Filosofal, donde vemos a Dudley con su uniforme de Smeltings. Vernon y Petunia le están tomando fotos, y Petunia comenta que en una semana Dudley comenzaría a estudiar en esa escuela. Vernon dijo que aquel momento era el mayor orgullo de su vida, aunque no nos enteramos de que era la vieja escuela de Vernon. A diferencia del libro donde Harry sabe perfectamente que no iría a la misma escuela que Dudley y estaba muy emocionado por ello, en la película pregunta si él también tendría que usar ese uniforme. Los Dursley se burlan de él y luego Petunia le dice que iría a la escuela estatal y le enseña en un balde el uniforme que tendría que usar cuando terminara de teñirlo. Un uniforme viejo de Dudley, que según Harry le quedaría como una piel vieja de elefante. Luego Petunia lo manda por el correo, y ahí es donde realmente comienza este capítulo en la película original. En el libro obviamente tenemos toda esta información que fue eliminada de la versión original de la película, y además un poco más. Nos enteramos que un día del mes de julio, Petunia llevó a Dudley a Londres a comprar su nuevo uniforme de Smeltings, por lo que Harry tuvo que quedarse con la señora Fig, la importantísima señora Fig que ignoraron completamente en la película. En este capítulo nos enteramos cómo ella se fracturó la pierna, se tropezó con uno de sus gatos y ya no parecía tan encariñada con ellos como antes. Además, fue más amable con Harry que de costumbre. Lo dejó ver televisión y le dio un pedazo de pastel de chocolate, aunque ese pastel parecía que había estado guardado por años. Pero bueno, intentó hacerlo feliz. Y ya conociendo que estaba vigilando a Harry Potter por órdenes de Dumbledore, ahora pienso que no fue más amable con Harry simplemente porque se había fracturado una pierna y porque ya no le importaban tanto sus gatos, sino, como ya habíamos visto, ella,
aún con la pierna fracturada, estaba caminando por Privet Drive para ver qué estaba pasando con Harry. Seguramente, como no lo vio durante un mes, supuso que había estado encerrado y castigado por mucho tiempo. Y creo que es por eso que intentó ser más amable con él, porque sabía que había sufrido bastante. Pero tampoco tanto para que Harry no se divirtiera demasiado, y los Dursley siguieran dejándolo ir con ella. Esa tarde, cuando Dudley regresó a la casa, desfiló por el salón con su nuevo uniforme, como lo hizo en la versión extendida de la película. Y el uniforme es muy parecido en ambas versiones. Un frac rojo oscuro, pantalones color naranja y un sombrero de paja, rígido y plano. Aunque en las películas no nos muestran que los muchachos de Smeltings también llevaban un bastón con nudos, que utilizaban para pelearse cuando los profesores no los veían. Debían pensar que aquello era un buen entrenamiento para la vida futura. Vernon dijo que aquel momento era el mayor orgullo de su vida, probablemente porque él fue a la misma escuela. Y Petunia estalló en lágrimas, y dijo que no podía creer que aquel fuera su pequeño Dudley, tan apuesto y bien crecido. El pobre Harry pensó que se le iban a romper las costillas por aguantarse la risa. No fue de inmediato como en la película, sino hasta la mañana siguiente cuando Harry descubrió qué uniforme le tocaría usar a él. Cuando fue a desayunar, un olor horrible inundaba toda la cocina, proveniente de un balde de metal en el fregadero, lleno de lo que parecían trapos sucios flotando sobre agua gris. Cuando le preguntó a Petunia que qué era eso, ella le contestó que era su nuevo uniforme del colegio. Cuando Harry le comentó que no sabía que tenía que estar mojado, Petunia le explicó que estaba tiñendo algunas cosas de Dudley, ni siquiera su uniforme, y que cuando terminara se vería igual que el de todos los demás, cosa que Harry dudaba mucho. No sé qué piensan ustedes, pero yo pienso que en ese momento Petunia estaba siendo mala con Harry simplemente por ser mala, porque pienso que requería mucho más tiempo y esfuerzo teñir ropa vieja de Dudley para que pareciera un uniforme que simplemente comprarle uno nuevo a Harry, lo cual hubiera sido lo más fácil y rápido, porque por lo que se ve no es como que a los Dursley les faltara dinero, lo que creo que demuestra que Petunia disfrutaba haciendo sufrir a Harry, justo como ella sufrió al crecer detrás de la sombra de su hermana bruja, lo que se me hace extremadamente malvado y vengativo. Pero bueno, mi pobrecito Harry obviamente sabía que esta ropa teñida no se iba a ver como un uniforme, pero pensó que sería mejor no discutir, y se sentó en la mesa tratando de no pensar cómo se vería en su nuevo uniforme de Stonewall, y pensó precisamente lo que dice en la versión extendida de la película, que seguramente parecería que llevaba puestos pedazos de piel de elefante viejo, pero claro que en el libro no discutió con Petunia, simplemente se quedó callado. Luego entraron a la cocina Dudley y Vernon, los dos frunciendo la nariz a causa del olor del nuevo uniforme de Harry. Vernon, como siempre, abrió su periódico, y Dudley golpeó la mesa con su nuevo bastón, que llevaba a todas partes. En ese momento se oyó el ruido del buzón y las cartas cayeron al tapete. Sin embargo, a diferencia de la película donde Petunia le ordena a Harry que fuera por la correspondencia, en el libro Vernon primero le dice a Dudley que fuera él, pero Dudley respondió: "Que vaya Harry". Luego Vernon dijo: "Trae las cartas, Harry". A lo que Harry respondió: "Que lo haga Dudley". Y luego Vernon respondió: "Pégale con tu bastón, Dudley". Harry esquivó el golpe y no le quedó de otra que ir a buscar la correspondencia, donde encontró 3 cartas. Una postal de Marge, la hermana de Vernon, quien también fue mencionada el capítulo anterior, que estaba de vacaciones en la isla de White. Un sobre color marrón que parecía una factura y, sorprendentemente, una carta para Harry. En la película no se ve tan claramente, pero también aparecen estas 3 mismas cartas: la postal de Marge, la factura y la carta para Harry. Harry miró esta última y sintió el corazón vibrar como una gigantesca banda elástica, ya que nadie, nunca, en toda su vida le había escrito. No tenía amigos ni otros parientes, ni siquiera era socio de la biblioteca, así que estaba muy sorprendido. En la película la carta es bastante similar a la del libro. El sobre era grueso y pesado, hecho de pergamino amarillento, y la dirección estaba escrita con tinta verde esmeralda. No tenía sello, y decía: "Señor H. Potter, a la cena debajo de la escalera. Privet Drive 4, Little Winging, Surrey".
Lo que cambia un poco en la película es el reverso. En el libro tenía un sello de lacre color púrpura, con un escudo de armas de un león, un águila, un tejón y una serpiente, que rodeaban una gran letra H. En la película el escudo estaba impreso sobre el sobre, arriba del sello. Y en el sello de lacre es donde aparece la letra H, aunque este sello no es púrpura, sino rojo escarlata. En la película Harry regresa solo a la cocina, mientras que en el libro Vernon le grita que se apresure. En ambas versiones Harry le entrega a Vernon las 2 primeras cartas y se queda con la suya. Vernon resopló al ver la factura y le informó a Petunia que Marge estaba enferma, que había comido algo en mal estado. También en ambas versiones es Dudley quien le avisa a su padre que Harry tenía una carta, pero en el libro es Vernon quien se la arranca de las manos, no Dudley. Vernon luego le dice en tono despectivo que quién podría escribirle a él. Y cuando ve el sobre, su rostro pasó del rojo al verde con la misma velocidad que un semáforo. Y enseguida adquirió el blanco grisáceo de un plato de avena. Y aquí hay una diferencia muy curiosa con la película. En la versión cinematográfica, los 3 Dursley ven la carta y se quedan muy preocupados. Incluso Dudley, quien parece saber lo que esta carta significaba. En el libro, sin embargo, Vernon no deja que Dudley lea la carta, porque Dudley no sabía nada del mundo mágico, ya que sus padres querían mantenerlo lo más alejado de ese mundo como fuera posible. Vernon solo le enseña la carta a Petunia, quien casi se desmaya, y por un momento se olvidan de que Harry y Dudley están ahí. Dudley, al no estar acostumbrado a que lo ignoraran, golpea a su padre con el bastón, exigiendo leer la carta. Harry con mucha razón dice que es él quien debería de leerla porque es suya. Pero Vernon le grita a los dos que se vayan, aunque ninguno de los dos se mueve y empiezan a gritar que quieren leerla. Vernon tiene que sacarlos a la fuerza y cierra la puerta de la cocina. Luego Harry y Dudley pelean por ver quién espiará por el ojo de la cerradura. Al final gana Dudley, pero Harry se tira al suelo para escuchar la conversación. Y esta conversación es muy interesante, porque aquí podemos notar que Vernon y Petunia probablemente sabían muy bien quién había escrito esta carta, pero no querían decirle nada a Harry. Petunia estaba muy preocupada de que supieran dónde dormía Harry, y Vernon decía que seguramente los estaban vigilando, espiando e incluso siguiendo. Petunia entonces pregunta si pueden responder que no quieren, pero Vernon dice que lo mejor es no hacer nada e ignorarlos, porque no quiere a uno de ellos en su casa, ellos refiriéndose a los magos. Esto no lo sabemos en ese momento, pero en las Reliquias de la Muerte y también en Pottermore, cuando nos enteramos de que Petunia y su hermana Lily eran muy unidas de pequeñas, y que cuando a Lily le llegó su carta de Hogwarts, Petunia deseaba profundamente tener magia también, al punto que incluso le escribió una carta a Albus Dumbledore para preguntarle si ella también podría estudiar allí. Dumbledore fue muy amable al responderle, pero le explicó que al ser una muggle no podía asistir a Hogwarts. Aún así, esta respuesta, aunque educada, la dejó devastada. Se sintió herida, rechazada y excluida, y ahí nació su resentimiento al mundo mágico. Años más tarde, cuando encontraron a Harry Potter en la puerta de su casa y leyeron la explicación de Dumbledore sobre la muerte de Lily y James, los Dursley quedaron aterrados de Voldemort. Después de todo, la idea de que un mago tenebroso tan poderoso como Lord Voldemort haya asesinado a Lily, que era una bruja, y ahora pudiera ir tras Harry Potter, los aterraba. Y fue por ese miedo que quisieron alejar a Harry Potter completamente del mundo mágico, convencidos de que así ellos estarían más seguros. Es por eso que no lo dejaban leer su carta. Por cierto, tengo todo un video explicando toda la historia de Vernon y Petunia Dursley. Se los dejo en la tarjeta y también en la descripción por si no lo han visto. Regresando al capítulo, esa misma noche cuando Vernon regresó del trabajo, hizo algo que nunca había hecho. Visitó a Harry en su alacena. Harry, por supuesto, no se rendía y le exigió que le diera su carta, pero Vernon le dijo que la habían enviado por error y que ya la había quemado. Luego le comentó que ya estaba muy grande para esa alacena y que él y Petunia pensaban que estaría bien que se mudara al segundo cuarto de Dudley, aunque no quiso responder por qué habían tomado esa decisión. La razón obviamente era porque estaban preocupados de que esas personas del mundo mágico los estuvieran vigilando, ya que sabían que Harry dormía en una diminuta alacena.
Claro que esto nunca lo vemos en la película, y seguramente más de uno quedó muy confundido al ver a Harry en esta habitación al inicio de Harry Potter y la Cámara Secreta, sin ninguna explicación de por qué ya no dormía en su diminuta alacena. La casa de los Dursley tenía 4 dormitorios, uno para Vernon y Petunia, otro para visitas donde generalmente se quedaba la tía Marge, hermana de Vernon, uno para Dudley y el último donde Dudley guardaba todos sus juguetes y cosas que no le cabían en su primer dormitorio. En un solo viaje, Harry trasladó todo lo que tenía a su nuevo dormitorio, donde la mayoría de las cosas eran juguetes rotos de Dudley y libros que nunca había tocado en su vida. Dudley, a pesar de usar ese cuarto como el basurero de las cosas que ya no quería, igual se enfureció, y desde abajo se oían sus gritos dirigidos a su madre. No quiero que esté allí, necesito esa habitación. ¡Échalo! Harry se estiró en su nueva cama y pensó que el día anterior lo hubiera dado todo por estar en aquella habitación. Sin embargo, en ese momento prefería volver a su alacena, pero con su carta. A la mañana siguiente, durante el desayuno, todos estaban muy callados. Y Dudley, sobre todo, estaba en estado de conmoción. Había gritado. Le había pegado a su padre con el bastón. Se había puesto malo a propósito. Le había dado una patada a su madre, arrojado a la tortuga del techo del invernadero, y aún así seguía sin conseguir que le devolvieran su habitación. Esto era nuevo para Dudley, ya que siempre había conseguido todo lo que quería. Vernon también había cambiado completamente. Estaba esforzándose por ser amable con Harry, y cuando llegó el correo le dijo a Dudley que fuera por él. Dudley fue a regañadientes, golpeando cosas con su bastón todo el camino. Pero cuando llegó a la puerta, gritó: ¡Hay otra más! ¡Señor H. Potter! ¡El dormitorio más pequeño! ¡Privet Drive 4! Con un grito ahogado, Vernon se levantó inmediatamente de su asiento y fue a quitarle la carta a su hijo. Harry iba justo detrás. Después de un minuto de confusa lucha, donde los tres recibieron golpes de bastón, Vernon, con la carta arrugada en la mano, les ordenó que se fueran. Y antes de seguir, no sé quién estaba mandando estas cartas, si era Dumbledore o McGonagall quien era quien las escribía, pero quien fuera eran graciosísimos. Como de ya nos enteramos de que Harry ya no está durmiendo en la alacena, pero le dieron el dormitorio más pequeño. Los estamos vigilando. ¿Se han de verdad dado una divertida en Hogwarts? Pero bueno, en la película solamente vemos cómo van llegando las cartas. Vernon las rompe y Harry simplemente observa cómo él impide que lea esa carta. En el libro, sin embargo, Harry estaba determinado a conseguirla. Incluso hizo todo un plan que en su mente no fallaría. Puso el despertador a las 6 de la mañana. Lo apagó rápidamente y se vistió en silencio para que los Dursley no se despertaran. Se deslizó por la escalera sin prender ninguna luz y su plan era esperar al cartero en la esquina de Privet Drive para recoger su carta, antes de que su tío pudiera encontrarla. Sin embargo, mientras atravesaba el recibidor oscuro hacia la puerta, se tropezó con algo grande y fofo que estaba en el tapete. Algo vivo. Las luces se encendieron y, horrorizado, Harry se dio cuenta que esa cosa viva era la cara de su tío, quien estaba acostado en la puerta con un saco de dormir, evidentemente para asegurarse de que Harry no hiciera lo que estaba intentando hacer. Vernon le gritó por media hora y luego le pidió que le hiciera un té. Cuando Harry regresó de la cocina, pudo ver 3 cartas escritas con tinta verde. Pero antes de que pudiera exigir verlas, Vernon ya las estaba rompiendo en pedacitos. Esto mismo lo vemos en la película, pero no nos enteramos de que Vernon no fue a trabajar para quedarse a tapar el buzón. Luego tenemos otra conversación muy interesante entre Vernon y Petunia, que no tiene mucho sentido, hasta que después nos enteramos de que Petunia sabía exactamente lo que significaban estas cartas, al haber recibido su hermana una, y ella siempre haber querido recibir la suya para asistir a Hogwarts. Petunia le dijo a Vernon que no estaba muy segura de que ignorar estas cartas fuera la mejor opción,
pero Vernon pensaba que si no podían entregarlas, tendrían que dejar de hacerlo, que la mente de esas personas funcionaba de forma extraña. Pero claro que Vernon no estaba en lo correcto, las cartas seguían llegando. Algo que se me hace muy curioso es que en la película, desde la primera carta, vemos que es una lechuza quien la deja en la puerta, lo que nos deja muy claro desde el principio que no era una carta común y corriente, que había algo mágico detrás de ella. En el libro, sin embargo, nunca vemos a las lechuzas en esta parte, así que todavía no sabemos que estas cartas están llegando de una forma extraña. Aún así, el número de cartas seguía aumentando misteriosamente. El viernes llegaron 12, pero como no podían echarlas en el buzón, las pasaron por debajo de la puerta, entre las rendijas y unas pocas hasta por la ventanita del baño de abajo. En la película, Petunia le está dando un beso a Vernon antes de irse a trabajar, y es ahí donde ven más cartas. Pero en el libro, Vernon se quedó en casa otra vez. Después de quemar todas las 12 cartas, salió con martillo y clavos para asegurar las puertas de atrás y de adelante, para que nadie pudiera ni entrar ni salir. A pesar de todo el esfuerzo, el sábado las cosas empezaron a salir de control. Llegaron 24 cartas para Harry, pero ahora escondidas entre 12 docenas de huevos, que un muy confundido lechero le entregó a Petunia a través de la ventana del salón. Mientras tío Vernon llamaba a la oficina de correos y a la lechería para quejarse con alguien, Petunia trituraba las cartas en la picadora. Hasta Dudley estaba curioso por todo lo que estaba pasando y le preguntaba a Harry quién tenía tanto interés en comunicarse con él. Una escena parecida aparece en las escenas eliminadas de La Piedra Filosofal y también en su versión extendida, aunque ahí las cartas están dentro de los huevos que Petunia está abriendo. Luego ve a la ventana, ve a las lechuzas y grita. De nuevo, la película hace todo más mágico desde el principio, mientras que en el libro el misterio sigue sin decirte de forma directa que se trata de magia. Sabemos que Vernon sí había quemado cartas en el libro, pero la escena de él quemándolas en la chimenea, mientras se las enseña a Harry con cara malvada y Harry lo mira muy triste, no aparece en el texto original. Sin embargo, la escena en la que Vernon celebra que no hay correo los domingos sí aparece en ambas versiones, aunque en el libro Vernon no le pregunta a Dudley por qué estaba tan feliz de que fuera domingo, ni Harry le responde que era porque no había correo ese día. En el libro, Vernon simplemente está sentado en la mesa del desayuno, con aspecto cansado y casi enfermo, pero feliz, y dice: "No hay correo los domingos. Hoy no llegarán las malditas cartas". Pero justo en ese momento algo llegó zumbando por la chimenea mientras hablaba y lo golpeó con fuerza en la nuca. De inmediato 30 o 40 cartas caen por la chimenea. Los Dursley se agacharon, pero Harry estaba saltando en el aire intentando atrapar una. Entonces Vernon lo agarra por la cintura y lo lanza al recibidor. Petunia y Dudley luego salen corriendo, cubriéndose la cara con las manos. En la película, esta escena es muy parecida, con la inclusión, obviamente, de las muchas lechuzas fuera de la casa. Lechuzas que nunca vemos en el libro. Las cartas también comienzan a salir de la chimenea, aunque en mucha mayor cantidad, y luego empiezan a salir también por la puerta, completamente descontroladas. Harry sí alcanza a coger una antes de que Vernon lo atrape, y es entonces cuando Vernon comienza a gritar que se irán lejos, donde nadie los encuentre. Luego Dudley dice que su padre se ha vuelto loco, y en toda esta escena las cartas no dejan de volar por toda la casa. En el libro, sin embargo, son solamente estas 30 o 40 cartas las que entran por la chimenea, y cuando salen al recibidor, las cartas no caen ahí, solo se oyen en la sala. Después de todo esto, Vernon intenta hablar con calma, pero al mismo tiempo se arranca parte del bigote, y dice que quiere que todos estén ahí en 5 minutos, listos para irse con algo de ropa y sin discutir. Se veía tan peligroso con medio bigote que nadie se atrevió a contradecirlo. 10 minutos después ya habían abierto camino a través de las puertas tapiadas y estaban en el coche, avanzando velozmente por la autopista. La película se va directamente a la choza en la roca en medio del mar, así que nos perdemos todo el viaje que los Dursley y Harry hicieron para llegar hasta ahí. Ya en el coche, Dudley iba lloriqueando como de costumbre, porque su padre le había pegado en la cabeza cuando descubrió que quería llevar el televisor y la computadora. Ni siquiera Petunia se atrevía a preguntar a dónde iban. Vernon estaba desquiciado,
y solo murmuraba de vez en cuando: quitárnoslos de encima, perderlos de vista. No se detuvieron en todo el día para comer o beber. Así que al llegar la noche, Dudley estaba aullando. Nunca había tenido un día tan malo en su vida. Tenía hambre, se había perdido 5 programas que quería ver. Y jamás había pasado tanto tiempo sin hacer estallar un monstruo en su videojuego. Tío Vernon se detuvo finalmente en un hotel de aspecto lúgubre, donde Harry y Dudley tuvieron que compartir una habitación, con camas gemelas y sábanas húmedas y desgastadas. Dudley roncaba, pero Harry no podía dormir deseando saber lo que decía esa carta. Al día siguiente, en el desayuno, la dueña del hotel se acercó a su mesa y les preguntó si alguno de ellos era el señor H. Potter, porque tenía como 100 cartas para él en el mostrador de entrada. Y efectivamente la carta decía: señor H. Potter, habitación 17, Hotel Railview, Cokeworth. Y antes de seguir, probablemente les suene este nombre: Cokeworth. Por suerte, en Pottermore se publicó un artículo en el que pudimos aprender un poco más sobre este lugar. Ahí nos enteramos de que Cokeworth es un pueblo ficticio en el centro de Inglaterra. El nombre está pensado para sugerir una ciudad industrial y evocar asociaciones con el trabajo duro y la suciedad. Aunque nunca se dice explícitamente en los libros, Cokeworth es el lugar donde crecieron Lily y Petunia Evans, así como Severus Snape. El artículo también menciona que Vernon condujo hasta ahí porque tenía la vaga idea de que era un sitio tan poco mágico que las cartas no lo seguirían hasta allí, aunque debería de haberlo sabido mejor. Después de todo, la hermana de Petunia, Lily, se convirtió en una bruja muy talentosa ahí en Cokeworth. Además, es ahí donde Bellatrix y Narcisa aparecen al comienzo del Misterio del Príncipe, cuando visitan a Snape en la antigua casa de sus padres. Así que seguramente se acuerdan del lugar. Esta mención de Cokeworth se me hace muy interesante, porque es un presagio muy sutil de un lugar que une a Snape con Lily. Y después de todo, Harry estaba ahí en primer lugar por el sacrificio de Lily. Sacrificio que funcionó porque Snape le pidió a Voldemort que no la matara. Ese mismo sacrificio fue el que unió a Petunia con Harry, porque si no hubiera sido por eso, él ni siquiera hubiera estado ahí recibiendo su carta de Hogwarts. No sé, se me hace muy poético ver este lugar desde el inicio. Pero regresando al libro, Petunia le pregunta a Vernon si no sería mejor volver a casa, sabiendo perfectamente que nada detendría las cartas. Pero Vernon no pareció oírla. Los llevó al centro del bosque. Luego se detuvo en medio de un campo arado, en mitad de un puente colgante y en la parte más alta de un aparcamiento de coches. Pero ningún lugar le parecía el indicado. Es ahí donde Dudley dice, como en la película: papá se ha vuelto loco, ¿verdad? Esa misma tarde, Vernon aparcó en la costa, los encerró en el coche y desapareció. Cuando empezó a llover, Dudley seguía gimoteando y se quejó con su madre de que era lunes y su programa favorito pasaba ese día, así que quería ir inmediatamente a un lugar con televisión. Esto hizo que Harry recordara que al día siguiente, martes, sería su cumpleaños número 11. Aunque sus cumpleaños nunca habían sido divertidos, como el año anterior cuando los Dursley le regalaron una percha y unos calcetines viejos del tío Vernon, no se cumplen 11 años todos los días. Después de un tiempo, tío Vernon regresó sonriendo, con un paquete largo y delgado en la mano, diciendo que había encontrado el lugar perfecto. Bajaron del coche y él señaló lo que parecía una gran roca en el mar. Encima de ella se veía la choza más miserable que uno pudiera imaginar. Y una cosa era segura: allí no había televisión, para terror de Dudley. Pero Vernon parecía muy emocionado, aún más porque esa noche habían anunciado tormenta, y un viejo desdentado les había prestado su bote. Por suerte, en Pottermore luego se explicó por qué Vernon estaba tan emocionado con toda esta situación. Porque existía una vieja superstición de que las brujas no podían cruzar el agua, y él se aferró a eso al intentar esconder a Harry en medio del mar. Después de lo que pareció una eternidad en el bote frío, donde la lluvia les golpeaba la cabeza y un viento gélido les azotaba el rostro, por fin llegaron al peñasco, aunque el interior de la casa también era horrible. Había un fuerte olor a algas. El viento se colaba por las rendijas de las paredes de madera y la chimenea estaba vacía
y húmeda. Solo había 2 habitaciones. Además, la comida que consiguió Vernon resultó ser 4 plátanos y un paquete de papas fritas para cada uno. Y cuando Vernon intentó encender el fuego con las bolsas vacías, solo salió humo. Aún así, Vernon estaba muy alegre. Era evidente que pensaba que nadie se atrevería a buscarlos ahí. Petunia encontró unas pocas mantas en la otra habitación y preparó una cama para Dudley en el sofá, mientras que ella y Vernon se acostaron en una cama cerca de la puerta. Harry tuvo que conformarse con un trozo de suelo y taparse con la manta más delgada. Aquí finalmente podemos regresar a la película, ya que lo siguiente que nos muestran es la noche de tormenta en la choza sobre la roca y a los Dursley dormidos. Lamentablemente nos perdimos de toda esta odisea para llegar hasta allí, y de lo desquiciado que se había vuelto Vernon al intentar evitar las cartas. Al igual que en la película, Harry no podía dormir, y seguía despierto mientras los Dursley dormían. Pero a diferencia de la versión cinematográfica, él no dibujó un pastel de cumpleaños en el suelo mientras esperaba que el reloj de Dudley marcara las 12. Simplemente se quedó acostado, esperando a que llegara la hora de su cumpleaños, preguntándose si los Dursley se acordarían, y dónde estaría en ese momento el misterioso escritor de las cartas. 5 minutos antes de su cumpleaños escuchó que algo crujía afuera, y deseó que no fuera el techo cayéndose. 3 minutos antes se preguntaba por qué el mar chocaba con tanta fuerza contra las rocas. 2 minutos antes pensó en ese ruido raro, como si las piedras se estuvieran desplomando en el agua. 1 minuto y tendría 11 años. 30 segundos, 20, 10, 9. Tal vez despertaría a Dudley solo para molestarlo. 3, 2, 1, ¡boom! Toda la cabaña se estremeció y Harry se incorporó de golpe, mirando fijamente a la puerta. Alguien estaba afuera, llamando. En la película vemos a Harry dibujando un pastel con velas en el suelo. Y cuando el reloj de Dudley marca las 12 y suena la alarma, Harry pide un deseo y sopla las velas. Todo está acompañado por música conmovedora, que le da mucho más dramatismo a la escena. Pero en ningún momento se escuchan ruidos extraños afuera. Ese sonido raro que se describe en los libros era obviamente Hagrid llegando a la roca. ¿Cómo? No lo sabemos. Pero con su gran tamaño no era precisamente sigiloso al acercarse a la choza. En la película no se oye ningún ruido raro antes, solo el boom en la puerta, justo después de que Harry sopla las velas. Y ese misterioso boom es lo que cierra el tercer capítulo de Harry Potter y la Piedra Filosofal, las cartas de nadie. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí en el video. Espero que estén disfrutando de esta comparativa entre libros y películas de Harry Potter. Si les está gustando, no olviden dejar su like gigante, compartir el video y dejarme en los comentarios qué les está pareciendo esta serie, porque solo con su apoyo podré seguir con los demás capítulos, y en verdad quiero seguir. También antes de irse, recuerden activar su prueba gratis de Storytel, para que puedan disfrutar de los libros de Harry Potter completamente gratis, y de muchos libros más para pasar unas vacaciones muy mágicas. Recuerden que la promoción especial se acaba el 19 de junio, así que corran porque yo no había visto esta promoción antes. Espero que la disfruten muchísimo. Y si les gustó este video, denle un like gigante, suscríbanse a mi canal, prendan la campanita y síganme en mis redes sociales. También ya pueden apoyar mucho más al canal convirtiéndose en miembros en el botón de unirse o con una propina dando clic en el botón de corazón. Y si quieren descubrir toda la historia completa de Petunia y Vernon Dursley, pueden dar clic aquí. Y recuerden, están tan cuerdos como yo. Finite.